Hoy estaré hablando sobre dos hombres de Dios, sobre Spurgeon y John Wesley. Y no voy a hablar lo bueno, lo que siempre la gente habla de estos hombres. Voy a hablar de cosas que mucha gente desconoce. Voy a hablar de debilidades que estos hombres vivieron. Voy a hablar de errores que estos hombres en los que vivieron, cometieron. Pero no lo voy a hacer de una manera denigrante, no lo voy a hacer como una manera acusatoria. No lo voy a hacer de una manera condenatoria. Más bien, lo que me lleva a hacer eso tiene que ver con una actitud que tienen el movimiento calvinista, extrema, vamos a llamarlo extrema talibán de eso, extremo islámico eso. Porque estos son los hombres, estos calvinistas, algunos pentecostales, algunos nazarenos, algunos bautistas. Yo veo cómo esta gente hablan, no todos, pero sí una gran mayoría, denigran a los hombres, a los pastores recasados, que si las mujeres no pueden ser pastoras, que si aquello, que si lo otro. Y cuando yo miro a estos hombres hablando por las redes sociales, y aún he sido partícipe en algunos eventos donde estos hombres han hablado, y yo no sé, francamente, cómo es posible que estos hombres de Dios de tanto renombre tengan esta actitud tan radical al estilo fariseo, sin ofender a nadie, pero es una realidad. ¿Por qué yo quiero hablar sobre esto hoy? Porque estos calvinistas y otros hombres mencionados que destrozan a cualquier ministro fracasado, pero entonces que tienen a John Wesley, que tienen a Spurgeon como un ídolo. De hecho, muchos de estos predicadores, calvinistas, nazarenos, bautistas, metodistas, que hablan más de Spurgeon y John Wesley que de Cristo, que quede claro, han hecho de estos hombres como ídolos. Entonces, yo no entiendo cómo estos calvinistas, muchos metodistas, algunos nazarenos, algunos pentecostales, conociendo estas cosas que voy a mencionar, que no son secretos, que están en la biografía de estos hombres, que se han hecho libros, se han hecho artículos sobre estos hombres, ¿cómo pueden seguir desdeñando a un pastor fracasado que cuando usted analiza muchos de los errores que cometieron estos hombres, de los que vamos a hablar, no se diferencian de una cosa? Entonces, no entiendo cómo se idolatriza a John Wesley, no entiendo cómo se idolatriza a Spurgeon, y entonces se denigra, se destroza, se desalma, casi se mutila a un hombre porque cayó en adulterio o porque se recasó, cuando vamos a hablar sobre ese tema, las relaciones que tuvo John Wesley, varias relaciones que tuvo John Wesley, estuvo envuelto en varias relaciones, y en la vida real, en el ámbito de matrimonio, John Wesley fue un fracaso, fue un fracasado. Eso hay que reconocerlo, nos gusta o no nos gusta. Vuelvo y repito, no hago esto para denigrar, simplemente para matar esa vaca sagrada, matar esas mentalidades asesinas que hay de ministros del evangelio, de iglesias evangélicas, que hoy cogen un concierto y lo hacen talco, pero tienen ídolos, han hecho ídolos de estos hombres que también tuvieron sus historias, que también cometieron sus errores, sus garrafales. Y entonces, a ver si alguien me comenta por qué razón idolatrizamos a Spurgeon, idolatrizamos a John Wesley, y entonces en el siglo XXI, hombres de Dios, que porque no fue porque quisieron, tuvieron que darle camino a una nueva relación, que tuvieron caída, que tuvieron percances, lo destrozaron. Voy a decirte de Spurgeon que se conoció que era un hombre bebedor y fumador. Te puedes buscar por Google, puedes buscar literatura. Se reconoció como un hombre bebedor y fumador. Yo me hago una pregunta y vuelvo y repito, ojo con esto. No quiero tocar el tema de censurar, de atacar. No me refiero a eso. ¿Por qué lo hizo? Solo él sabe. Él y yo, solo él y yo lo saben. ¿Cómo se tuvo tanto tiempo? De hecho, se conoce que hubieron varios hombres de Dios de su época también al mismo nivel de él, de integridad, de unción, que lo confrontaron desde el púlpito, se lo dijeron literalmente desde el púlpito, que eso que él hacía no era correcto. Y también quiero que quede claro que este hombre Spurgeon, ya en los últimos días de su vida,
a causa de su enfermedad, él decidió, según cuenta los datos, él entendió de que para lo que él creía que tenía libertad, en el caso de fumar, él era enfermo, es muy fanático a los tabacos y a la cerveza, a la bebida. Él entendió que por causa de ser de bendición, por causa de ser de edificación, a tanto creyentes como inconversos, él renunció al tabaco y a la bebida. Ahora yo le pregunto a los bautistas y a los calvinistas. De hecho, la iglesia bautista del sur, hasta hoy, le gusta el tabaco y le gusta la cerveza. Ojo con eso. Y ellos usan el purgio como una justificación. Usan oye, escuche esto. Jesús no fumó, Jesús no tomó. El modelo a seguir debe ser Cristo. Pero esta iglesia bautista y otros movimientos bautistas usan el purgio que como el modelo ese de sentirse con ese derecho para seguir fumando habano, para seguir fumando tabaco y seguir tomándose su buena cerveza y seguir bebiendo. Yo no censuro ni a los bautistas del sur, ni censuro al purgio, ni censuro a nadie. Ahora, yo le pregunto a estos bautistas calvinistas radicales, islámicos, talibanes, que de cierta manera lo veo como asesinos, llamado asesinos del ministerio, asesinos de hombres y mujeres de Dios, que porque simple y llanamente no comparten su teología radical extremista, que porque simple y llanamente se han levantado en contra de muchos de sus conceptos teológicos y ellos usan su mentalidad, usan sus argumentos teológicos para destrozar a cuanto evangélico, apostólico, profético se opone a sus mentalidades arcaicas y encajonadas fuera de contexto bíblico. El mismo pasaje que usan estos hombres de Timoteo, el pastor, obispo, marido de una sola mujer, cuando indiscutiblemente la mayoría de los comentaristas, incluyendo bautistas, concuerdan de que ahí no se está refiriendo a que el hombre no sea recasado. Ahí se está refiriendo que en el momento en el que el hombre es llamado, recibe asignación del cielo a pastorear, a lo que sea en el ámbito del liderazgo, debe de tener una sola esposa, porque es imposible que una institución vaya a llamar a un hombre con 3 o 4 mujeres. Pero aún así siguen torciendo ese pasaje y matando y asesinando. No son pocos los hombres de Dios que con llamado tienen potencial, tuvieron un percance, tuvieron una caída, y estos hombres que debieran de restaurarlo, lo enterraron con vida. Entonces, coméntame y saca tu propia conclusión. Mi intención nunca ha sido herir. Simple y llanamente, si Dios usó el purgio que tomaba, que fumaba, ¿por qué Dios no puede usar un hombre recasado? ¿Por qué Dios no puede usar una mujer? ¿Por qué Dios no puede usar un ministro que cayó en adulterio pero que se arrepintió de corazón? Sabemos que va a pagar la consecuencia, sabemos que mucha gente dejarán de creer en él. Pero ¿por qué más que ayudarlo? ¿Por qué más que levantarlo? ¿Por qué más que restaurar a ese consiervo? Lo que hacemos es que lo tratamos de excluir cuando la Biblia no te apoya. Gracias, Pachar. Bendiciones.